Buenos días, mi nombre es Tatiana Ramos y tengo el placer de presentar al doctor Jesús de Santiago, que es especialista en tratamiento del dolor y coordinador del Grupo de Interés en Cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor. Él nos va a aclarar todas las dudas que nos habéis planteado y seguro que aprendemos mucho de su experiencia. Muy buenos días, Jesús. ¿Empezamos? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Antes de nada, quiero hacerte una pregunta que me parece que es importante. ¿Cuál es la diferencia entre cannabis medicinal y uso de cannabis con fines recreativos? Pues esa es una pregunta muy importante. Todo el mundo tiene que tener clara la diferencia. Realmente, cuando un usuario hace hace un consumo recreativo del cannabis, va a utilizar cepas o variantes del cannabis con una concentración de THC muy alta. Además, la forma de administración va a ser inhalada, con lo cual se absorberá rápidamente. Esto es muy diferente en comparación con el cannabis medicinal, en donde se utilizarían plantas o variedades con CBD, con un porcentaje de CBD alto y un porcentaje de THC bajito, ¿no? Además, la forma de administración sería sublingual, con lo que el efecto no sería tan rápido, ¿no? Y todo esto, ¿para qué? Para poder titular mejor y ajustar mejor las dosis. Como nos has comentado, en las próximas semanas comenzarán los trabajos de la subcomisión parlamentaria que estudiará por primera vez en España la regulación del cannabis medicinal que se ha llevado a cabo en parte de países de Europa. ¿Cómo valoras la puesta en marcha de esta subcomisión y qué recomendaciones o aprendizajes podría recoger esta subcomisión de las regulaciones adoptadas en otros países? Estamos en un momento muy bonito que es justamente y muy importante, antes de que se inicie el estudio por parte de la subcomisión del gobierno. Lo valoro de forma muy favorable, teniendo en cuenta que 1 de cada 7 adultos en el mundo tiene dolor crónico y de estos un porcentaje tienen dolor crónico persistente. No es sorprendente que se busquen nuevos grupos farmacológicos que puedan ayudar a este grupo de pacientes. Lo que, lo que faltan justamente son estudios que aseguren esta eficacia y que den seguridad, ¿no? Y para que estos estudios se puedan realizar, el cannabis tiene que estar regulado en España, ¿verdad? Por lo tanto, nos parece muy bien que se cree esta comisión. Ahondando un poquito más en la materia, ¿qué requisitos crees que serían necesarios o aconsejables en el caso de una eventual regulación del cannabis medicinal en España? Por ejemplo, en todos los países europeos, el cannabis tiene que ser prescrito por un médico, dispensado en farmacias y, asimismo, ser utilizado como coadyuvante. Vamos a aprovechar también para que expliques a las personas qué es un coadyuvante, ¿vale? Y dentro de esta cuestión, ¿qué sería suficiente para vosotros y qué garantías necesitaríamos? Significa que el cannabis no sustituiría ningún otro fármaco, sino que se implementaría además de estos otros tratamientos, ¿no? Eso significa coadyuvante. Y que no solo ¿para qué serviría? Pues serviría para reducir los efectos secundarios y las dosis de los otros medicamentos, ¿no? Es decir, hacer una acción conjunta. ¿Qué recomendaciones podría aprender o podría coger la subcomisión de otros países? Por ejemplo, en otros países se ha visto que las licencias para la obtención de cannabis medicinal se ha ido acotando a un mes, ¿no? Por ejemplo, eso sería una buena medida. Que el prescriptor sea el médico con formación especializada y que el producto se adquiera en farmacias y que en todo momento el paciente tenga un control y un seguimiento. Por otro lado, el dolor es síntoma de varias enfermedades y el dolor crónico en particular
ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad por derecho propio. Se estima que el 40% de los pacientes que tienen cáncer padecen dolor crónico durante el tratamiento y hasta un 70% de los mismos en fases avanzadas de la enfermedad. ¿Consideras que el cannabis medicinal podría ser una vía adicional como tratamiento coadyuvante a los fármacos ya existentes en el mercado? Sin duda, cada vez hay más artículos científicos que lo apoyan. Podríamos decir que se está en el camino. Sin embargo, las sociedades internacionales del dolor, como por ejemplo es la IAS, que es la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, o la Federación Europea del Dolor, a la que está adscrita la Sociedad Española del Dolor, no recomiendan la utilización convencional del cannabis para el tratamiento del dolor. ¿Y por qué es esto? Porque los artículos que se revisan para hacer estos metaanálisis y sacar las recomendaciones son artículos en donde se pueden encontrar sesgos o con pocos pacientes o que han seguido seguidos durante poco tiempo, ¿no? Entonces, esto al final da lugar a una evidencia científica baja, por lo tanto, no están recomendables. Entonces, a día de hoy, el cannabis medicinal no se recomienda, no es recomendado por las sociedades internacionales. En todo caso, podría ser los fármacos a base de cannabis, como por ejemplo nabiximod, esos cannabinoides sintéticos, tienen una evidencia baja para el tratamiento del dolor neuropático crónico, siempre y cuando se hayan agotado los otros fármacos de primera y segunda línea y en el contexto de un tratamiento multidisciplinar. En esos casos se podría utilizar como uso compasivo. Para el tratamiento de los otros dolores, dolor crónico, oncológico, dolor no oncológico, no neuropático, solo tiene cabida dentro de los ensayos clínicos y esta es la situación a día de hoy. Vale. Nos han preguntado además nuestros seguidores si existe alguna estimación en cifras o porcentajes en general o en patologías concretas de los pacientes que se ven abocados a buscar el cannabis fuera del sistema sanitario en condiciones de estigma e inseguridad. ¿Qué causas crees que se encuentran detrás de esta realidad? En torno al 50 al 80% de los pacientes que toman o de los consumidores de cannabis medicinal que lo hacen como para tratar el dolor. En España, el 100% de los pacientes que consumen cannabis medicinal lo hacen al margen de la administración en medio hospitalario, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Existen pacientes a día de hoy que tienen las consultas cada vez más, que se encuentran en una situación alegal y que deben llevar sus recetas y sus informes para no ser considerados delincuentes. Incluso pacientes que han sido recetados cannabis medicinal en unidades de dolor crónico, pero en otros países, llegan a este país y se encuentran en una situación también alegal, en un limbo. Y podrían ser multados si no son capaces de demostrar su tratamiento, ¿no? De dónde sale. Por lo tanto, se necesita una regularización del cannabis para normalizar a estos pacientes. Para mí, una de las preguntas más potentes que nos han realizado es ¿qué hemos aprendido de la epidemia de opioides? De la epidemia de los opioides, pues hemos aprendido muchas cosas. Digamos, entre otras causas de la epidemia de los opioides, fue el fácil acceso a los opioides que tenían los pacientes. No solo lo conseguían en Estados Unidos con recetas, sino que también podían conseguirlo por otros medios, como por ejemplo por Internet. También otra de las causas era la falta de información y la no realización de los tratamientos como debían hacerlos, ¿no? Por falta de información. Entonces, todo eso se podría corregir. Y las sociedades internacionales del dolor han sacado un algoritmo para el tratamiento con opioides
y este algoritmo podría ser perfectamente adaptable al cannabis medicinal. Es decir, cuando nos encontramos con un paciente y decidimos utilizar cannabis medicinal, primero tendríamos que ver si tiene indicación, si el dolor le afecta gravemente a la salud, si se podría utilizar terapias conservadoras en lugar del cannabis medicinal, si se han agotado los tratamientos en primera y segunda línea, con más evidencia. En estos casos, habría que ver si no tiene ninguna contraindicación el paciente, si no tiene un historial de abuso de drogas, una enfermedad psiquiátrica previa, y a partir de ese momento, pues se le informaría al paciente de los riesgos y los beneficios y se le haría una prueba de tratamiento con un tiempo fijo y unos objetivos marcados. Esa sería la forma de tratamiento, la forma de proceder. Muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras añadir y que no hayamos tocado en esta conversación? Lo más importante en todo este asunto del cannabis medicinal es la información y que todo este tipo de iniciativas son necesarias y que para eso estamos los médicos, para resolver las dudas que salgan. Ya para finalizar, quiero darte las gracias por tu trabajo, porque nos has clarificado muchos conceptos y quiero invitarte desde aquí a que nos vayas poniendo al día de cómo se desarrolla el trabajo de la subcomisión y de todos los clínicos que estéis implicados en ella. Un abrazo muy grande, Jesús. Saludos.